Good afternoon. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Rafael Álvarez. Pertenezco a una compañía privada llamada Verde Smart. Nos centramos no solo en el uso de los datos por sensores, sino también cómo los transformamos en información y conocimiento que sea útil para los agricultores. Todos sabemos que hay un gran problema en el mundo relacionado con la agricultura. Y no es solamente la contaminación, sino que es algo que está ocurriendo en Europa, en Estados Unidos y en muchos países desarrollados. Hay mucha normativa sobre cómo controlar esta y el problema es que a veces no podemos medirlo. El problema es enorme. Por ejemplo, en Estados Unidos tenemos 10 millones de hectáreas contaminadas con problemas de nitratos. 140.000 toneladas de fertilizantes se utilizan cada año. Cuando analizamos cómo se toman las decisiones, la mayor parte de las veces son intuitivas. Si nos centramos en Almería, como ejemplo, tenemos un alto coste de oportunidad porque sabemos como agricultores cómo planificamos y cómo hacemos nuestro plan de fertilización, cómo distribuimos los nitratos a lo largo de toda la estación, pero finalmente hay una falta de indicadores de diagnóstico. Como ejemplo, si calculamos que hay de 3.000 a 4.000 hectáreas con el uso de nitratos, euros por hectárea, todos vemos que la inversión estaría cerca de 70 millones de euros por hectárea. El ejemplo que voy a mostrarles es una visión práctica de cómo podríamos ahorrar o incluso optimizar el 40 o el 50% de este coste. ¿Cuál es la solución? Hemos desarrollado en los últimos 7 años un proyecto que nos ha costado bastante. Es un sensor de potasio y de nitrato que llamamos NutriSense para poder medir. Es un sensor para medir qué podemos hacer con esto. Es cosas muy simples como ver si la planta está captando el nitrato, si hay lixificación o no, si estamos por encima o debajo de la concentración de nitratos en riego, o también si el estrés ambiental está afectando a esta captación de los nutrientes por parte de la planta. Lo que estamos midiendo son los nitratos y no otras formas de nitrógeno y lo que llamamos el pore water en inglés. Estamos midiendo en esta zona lo que sería, por ejemplo, con el potasio. Aquí veríamos la parte soluble. Lo que estamos proponiendo es algo muy práctico. Todo el mundo sabe que es la solución de fertilizantes y la ratio de inyección estándar. Lo que proponemos es, medimos cuál es la concentración de nitrato y potasio y después tenemos un diagnóstico en el que comparamos esa concentración con lo que captamos de las raíces o el drenaje, y la acción es que eso se hace por encima o por debajo y se puede cambiar la forma en la que se aplica esta ratio de inyección o la solución de fertilizante. Lo que hacemos al hacer esto es desde un punto de vista muy práctico. Estamos proponiendo el uso de la sonda Rison y a nuestro sensor, basándonos en el trabajo que Milagros ha estado haciendo en los últimos años. Lo que creo que es muy importante es que tenemos un contexto científico a partir del cual podemos ofrecer una solución a tiempo real, podemos medir los nitratos a tiempo real desde el
desde el material que hemos extraído. Y la segunda opción, que es importante resolver, es calibrar el sensor para cada condición de suelo. Tengo que extrapolar los datos si tengo que tomar una decisión rápida para cambiar algo. Y finalmente, ahora no me acuerdo del tercero, pero bueno, esta es la sonda Reason. Utilizando esta sonda la instalamos cerca de la solución de nutrientes porque queremos correlacionar los minimoles que aparecen en nuestro sensor con una extracción de 30 minutos con esta sonda Reason, y podemos correlacionarlo. Y trabajando con esta jeringa podemos hacerlo de forma muy rápida, bastante fácil. Así que al final el agricultor lo único que tiene que hacer son dos cosas. Todo el mundo sabe cuál es el proceso de fertilización aplicada, pero nadie sabe cuál es la concentración en este goteo. Bueno, pues se puede medir qué concentración hay cada 15 días. Y en segundo lugar podemos usar esta sonda Reason para poder calibrarlo, y a veces cuando tenemos una duda podemos volverlo a medir y controlar otras series extrapolando la información. Aquí está Paqui, Francisca Ferrer, y este es el trabajo que hemos llevado a cabo en Parkenat, trabajando con Spatec y esta plataforma Ortisis. Es un ejemplo de cómo trabajar con ello. La cuestión clave es cómo medir. Debemos tener un objetivo. No estamos diciéndole al agricultor lo que hacer, sino que él tiene ya su conocimiento y su contexto. Voy a enseñarles en primer lugar la zona de raíz y después vamos a hablar de la lixiviación y la concentración de potasio. ¿Cuál sería el objetivo? Bueno, pues estoy midiendo el dispositivo de goteo. Tenemos aquí noviembre y diciembre, y lo que vimos cuando empezamos a trabajar es que los nitratos descendían hasta 2 puntos más abajo. Así que hicimos un diagnóstico de alerta y Paqui decidió incluir la cantidad de nitratos. Una vez que eso se hizo, continuamos hasta el mes siguiente y finalmente lo que mantenemos durante toda la estación es el objetivo, tener la misma concentración en la zona de raíces, tal cual según era la mejor experiencia en fertilización. Esa es la forma en la que trabajamos. Bien, vamos a ver otra cosa que es importante. Hemos descubierto, no solo en el tomate, porque lo que voy a enseñarles aquí es muy impresionante. En verano hemos trabajado con viticultura, la aceituna y cítricos en España. Vimos que teníamos un contexto científico existente ya, pero este es el ejemplo que les voy a mostrar. Lo que nos dimos cuenta fue que cuando había estrés en la planta, se reducía la cantidad de nitrato que se estaba absorbiendo y aumentaba el consumo de potasio. Y vimos que esto podía ocurrir con cualquier tipo de estrés, salinidad, estrés en el agua, alto VPD. Es importante entender lo que voy a enseñarles ahora mismo. Esto es la zona de lixiviación de nitratos. Esto es enero y febrero y el año pasado. Lo que obtuvimos, nos dimos cuenta que eso sería 11, 12 y empezamos a considerar la zona de lixiviación. Vimos que aumentaba y nos dimos cuenta que nos estábamos acercando a 17. Cuando tomamos la temperatura, vimos que empezábamos a tener temperaturas por debajo de los 10 grados centígrados en el invernadero. Entonces decidimos reducir. Paqui decidió reducir la cantidad de nitratos porque estaban absorbiendo demasiada agua, pero en un 50%, pero aún así existía esta lixiviación. Como no teníamos más diagnósticos, solamente un punto,
nos dimos cuenta de que seguíamos reduciendo eso. Y después con el potasio, como ven aquí, en esos días de baja temperatura, nos dimos cuenta de que la planta decidía absorber más potasio. Entonces aumentamos la cantidad de potasio. Eran decisiones que se tomaban a tiempo real. Eso antes no se podía hacer. Y al final de la estación, Francisca continuó recuperando datos para tomar decisiones. Es un feedback constante y continuo, y el resultado final es que íbamos actuando para mantener la concentración de potasio y aumentamos en un 30% la cantidad total de potasio y se redujo el nitrato en un 58%. Al mismo tiempo, lo que Francisca consiguió fue un 11% más en la talla de la fruta. Y esto es algo que, en lo que estamos trabajando juntos con la comunidad científica, centros científicos con productos como aceituna y cítricos. Como saben, el potasio es muy importante para algunos de estos cultivos y desde el punto de vista del agricultor van a tener una hora cada día para realizar la fotosíntesis. Bueno, aquí tenemos algunos de los diferentes tipos de hardware utilizados.